Bien, el tercer autor que trabajamos para la prueba de autores es Ferdinand Tönnies. Las ideas interesantes de Tönnies, o que me gustaría que centraran sobre todo el estudio en ellas, son las siguientes. En primer lugar, la comprensión de los dos tipos de voluntad, es decir, los fundamentos psíquicos de la acción humana y de la relación con los demás que establece Tönnies. Y en segundo lugar, los distintos tipos de sociedad que se corresponden justamente con esos dos tipos de voluntad que señala este autor. En relación con los tipos de voluntad, me parece que el texto es bastante claro. Establece Tönnies dos tipos de sistemas de motivación o de razones por las cuales actuamos en la realidad. En este sentido, la voluntad es ese conjunto de mecanismos que motivan, que orientan nuestro comportamiento y nuestra acción en el mundo. Y lo que dice Tönnies es que ese mecanismo de motivación humana, ese sistema de nuestra motivación para conducirnos en la realidad, puede ser de dos tipos. O voluntad que él llama orgánica o voluntad reflexiva. La voluntad orgánica es aquella directamente vinculada con nuestra propia condición psicosomática, nuestro organismo biológico. Son los impulsos, las pasiones, las motivaciones para nuestra acción que tienen más que ver con nuestra condición biológica. Estos impulsos o principios para la acción, aunque tienen una base básicamente natural, biológica, no excluyen las cualidades más mentales o el pensamiento humano. Pero en cualquier caso, dice Tönnies también que aunque hagamos esta distinción analítica entre un sistema de motivación más asociado al pensamiento, la voluntad reflexiva, o un sistema de motivación más asociado a nuestras condiciones biológicas, la voluntad orgánica, ninguna de ellas está exenta de parte de lo que significa la otra. Es decir, la voluntad orgánica no excluye el pensamiento y la voluntad reflexiva también es un motivo para la acción biológica. O dicho de otra manera, la voluntad orgánica es aquella que incluye el pensamiento y la voluntad reflexiva es un pensamiento que incluye o abarca la propia voluntad. En relación con estos tipos de voluntad, Tönnies establece también algunas distinciones internas dentro de cada una de ellas. En concreto, la voluntad orgánica puede adquirir la forma de deseo cuando estamos hablando básicamente de nuestra actividad vegetativa, puede adquirir también la forma de hábito cuando hablamos de la relación que mantenemos con el mundo, o finalmente en el subtipo un poquito más asociado o más cercano a la idea de pensamiento, adquiere la forma de memoria. Todas estas distinciones internas conforman una unidad, aunque en términos analíticos nos puede interesar manejar los conceptos para ver a qué nos referimos. Cuando esta voluntad orgánica adopta una forma más puramente biológica, de impulso, de tendencia puramente biológica, es cuando hablamos en sentido más técnico de deseo y cuando se satisface el deseo del placer que provoca. Cuando hablamos de las formas de voluntad orgánica que están guiando el modo en que nos relacionamos con el mundo externo, y esto lo hemos hablado también en clase con este concepto, hablamos de hábitos. Finalmente, la memoria es lo que nos permite esa relación más estable con la realidad a lo largo del tiempo y que ya tiene una vinculación más estrecha con ese ámbito del pensamiento. También la voluntad reflexiva tiene distintas formas en las que se manifiesta, ya sea como reflexión, como conveniencia o como concepto. Cita el texto que tiene a su disposición las palabras del autor que distinguen estos conceptos. Dice que la reflexión es la consideración de la intención o del objetivo de la acción, la conveniencia es la búsqueda de las razones, y una vez elegido ese objetivo, el concepto es lo que significa la representación racional y general de todos esos objetos y cursos de acción. Por entender rápidamente esto con un ejemplo. Yo puedo reflexionar sobre si, y aquí incluye el pensamiento, que también impulsa la acción. Recuerden que la voluntad reflexiva no es solo pensamiento, también es pensamiento que motiva la acción. Yo puedo pensar, decía en el ejemplo, y reflexionar sobre si la manzana que veo allí en el árbol, en la copa alta del árbol, satisface el deseo que tengo orgánico de alimentarme. Y veo la conveniencia o no de subirme al árbol, la dificultad que tiene para alcanzar ese objeto que he reflexionado como valioso para satisfacer una tendencia, una necesidad biológica que tengo. Y en general, el concepto que hago de todo esto es la relación entre el hambre que tengo y la satisfacción de esa hambre. Por tanto, reflexión sobre si un objeto sirve o no para satisfacer ciertas necesidades, conveniencia de distintos cursos de acción para satisfacer y alcanzar ese objetivo, y finalmente el concepto de pensar tengo hambre, no tengo hambre, es importante satisfacer ahora el hambre o no. Supongo que con este ejemplo pueden un poquito orientar mejor estos conceptos que, de suyo están aquí solo indicados, pero para que tengan una comprensión un poquito más cabal. En relación con estas formas de la voluntad,
Tenis establece también una distinción o tipos humanos. Dice que hay personas que son más proclives a actuar en función de la voluntad orgánica y otros que son más reflexivos o donde prevalece más la voluntad que él llama reflexiva. Estos tipos de voluntad los traslada luego Tenis a ciertas generalizaciones sobre tipos humanos y de psicología individual. Así, por ejemplo, probablemente hoy lo consideremos políticamente incorrecto, pero en su época Tenis hablaba de que las mujeres eran más propias o tenían más prevalencia en ellas la voluntad orgánica, igual que los poetas y ciertos gremios. En cambio, los hombres de negocios, las personas adultas, con mayor liderazgo, eran aquellas que ejercían o donde prevalecía en ellos la voluntad reflexiva. Finalmente, la segunda idea relevante de Tenis en relación con estas distinciones que está realizando es la correspondencia que hay entre los tipos de voluntad con los tipos de sociedad. Y él dice que básicamente hay dos tipos de sociedad. La sociedad entendida como comunidad, comunitaria, la Gemeinschaft, y la sociedad, en sentido estricto, la Gesellschaft. Las relaciones sociales que obedecen a la voluntad orgánica son las que Tenis llama comunitarias. Y las relaciones sociales inspiradas por la voluntad reflexiva son las relaciones o las sociedades propiamente societarias. Ojo, en la historia de la humanidad no hay sociedades puramente entendidas como comunidad o puramente sociedad. Las distintas estructuras sociales en las que estamos insertos, probablemente pues hay rasgos comunitarios y rasgos más societarios o sociales en el sentido de los términos que está utilizando Tenis. No existe ningún grupo, comunidad, la historia, sistema social en el que se descanse únicamente en unas relaciones comunitarias, en unas relaciones societarias. Por tanto, para Tenis la comunidad es esa estructura en la que los lazos entre las personas son espontáneos, son cercanos, son, él llama, calientes. La comunidad está integrada por personas con objetivos comunes, con un alto sentimiento de pertenencia, que les vincula unos a otros y donde el interés propio se identifica muchas veces con interés colectivo. Distingue además Tenis dentro de la comunidad, la Gemeinschaft, tres tipos de formas, igual que hacía con la voluntad orgánica. En este caso las tres formas son la comunidad de sangre, la comunidad de lugar y la comunidad de espíritu. La comunidad de sangre sería la familia, los lazos más cercanos, la comunidad más natural, donde hay incluso vinculaciones biológicas. La comunidad de lugar es la vecindad, las personas que conviven en un entorno cercano entre ellos. Y finalmente está la comunidad de espíritu, que se establece a través de la amistad, la concordia entre las personas. Si se fijan también hay una correspondencia entre estos subtipos de comunidad y los subtipos de la voluntad orgánica que definía Tenis, de tal manera que ese placer o deseo como primer subtipo de la voluntad orgánica se corresponde con esas comunidades de sangre de las que habla, o el hábito está correspondiéndose con esa proximidad física, con esa comunidad de vecindad o de lugar del que habla como subtipo 2 del tipo de organización social que constituye la comunidad, y finalmente la memoria es esencial efectivamente para toda comunicación mental y espiritual, es decir, la amistad, la comunidad de espíritu a lo largo del tiempo. Por su parte, la otra estructura social, propiamente llamada sociedad, la Gesellschaft, se diferencia de la comunidad en que ahí las relaciones son mucho más externas, son más frías. Prima frente al corazón o la cercanía propia de la voluntad orgánica en las sociedades comunitarias, en las sociedades, las estructuras societarias, en la Gesellschaft, prima la voluntad reflexiva. Así, mientras la comunidad está hecha de relaciones cálidas, muy integradas entre sí, con una fuerte carga de afectividad, las estructuras societarias, en cambio, son aquellas en que las relaciones son más frías, donde prima el contrato, las cuestiones de derecho, etc. Bien, tienen esto desarrollado en el texto que tienen que trabajar y me parece que la última idea relevante, al final del texto hablan también de ciertas aproximaciones dicotómicas o bipolares por las que es interesante el pensamiento de Tenis. Bueno, lo leen, lo estudian, me parece menos relevante, pero sí hay una última idea interesante en este texto que es la evolución histórica que propone también de nuevo Tenis y que le vincula con lo que hemos visto de Comte y de Spencer, de nuevo una cierta perspectiva a lo largo del tiempo de cómo hay un tránsito de sociedades comunitarias o de estructuras comunitarias a estructuras más propiamente societarias. Así, para Tenis hay una evolución histórica en Occidente que pasa de sociedades genuinamente entendidas como comunidad,
cercanía, cálidas, lazos estrechos y de afectividad entre sus miembros, a sociedades crecientemente individualizadas, sociedades entendidas como Gesellschaft, propiamente estructuras societarias, donde los hombres se han distanciado de sí mismos, crece el individualismo y el acuerdo contractual sustituye ese acuerdo de pertenencia, afectivo o de sentimiento que caracterizaba a épocas anteriores. Bien, este es en definitiva el resumen de las aportaciones de Tönnies. Como ven, dos tipos de voluntad, dos tipos de sistemas o impulsos para la acción que tiene el ser humano, son los fundamentos psíquicos de la acción humana en relación con los demás, que se traduce también, o se corresponde, con dos tipos de sociedad en la que históricamente se ve también una tendencia del paso de la Gemeinschaft, de la comunidad, a la propiamente sociedad, a la Gesellschaft.